Public Radio TV. Comienza la Clictertulia de Juan Ignacio Ocaña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y barra o buenas noches allá donde nos sintonicen en función de su uso horario. Aquí, como saben, no ponemos puertas al campo. A partir de este momento y hasta las 11 en punto de la mañana, hora antes en la Comunidad Canaria, tiempo de análisis, información y actualidad en la Clictertulia. 55 minutos en los que trataremos de poner un poquito de luz sobre la oscuridad política, social y económica fundamentalmente, aunque por descontado estamos a merced de todo lo que usted nos quiera trasladar a través de los distintos mecanismos de contacto, de interacción con la Clictertulia que a continuación les ofrezco. Así que prepárense porque hasta las 11 en punto de la mañana tenemos mucho de lo que hablar. Aprovecho para saludar a todos aquellos que nos sintonizan a través de las emisoras que comparten con nosotros este estupendísimo proyecto de comunicación global, como por ejemplo Radio Turia 78 en Valencia, Sonido Beas en Radio Huelva en Andalucía. Estaremos en Castilla y León a través de Armonía Duero, en Galicia a través de Vicus Radio, en Canarias a través del Grupo Diámetro, en Navarra, en Pamplona concretamente, a través de Más y Más en Radio. En definitiva, ya ven, recorremos toda la geografía española para acercarles la señal de la Clictertulia. Y hasta esa hora de la mañana usted también, y naturalmente el resto del día y cuando usted lo desee, puede vernos a través de las plataformas que nos dan cobijo, como por ejemplo Facebook. En este momento estamos en directo, ahí pueden ustedes dejarnos en el muro cualquier apreciación, reflexión, argumento, noticia, que naturalmente contrastaremos aquí en la Clictertulia para que luego no nos digan que lanzamos bulos. Y estaremos también en YouTube, en Amazon Music, en Spotify y en Twitch. De lo que se deduce que si usted no nos escucha o no nos ve es porque no quiere. Pero claro, usted se lo pierde. Y como siempre, el método más convencional para ponerse en contacto con nosotros, el teléfono 696-865228, 696-865228. Ahí en el control de sonido están Marta y Nayara, Nayara y Marta, ambas dos, García Oliver y Martínez, concretamente, para que reciban esos mensajes de voz en el WhatsApp y nos lo trasladen aquí, al Estudio 1 de Click Radio TV, para que a su vez podamos contrastarlo con nuestros analistas de cada miércoles, a los que saludo en un par de minutos. Les recuerdo, 696-865228. Y a las 14 minutos de la mañana, como es habitual, después de la que estamos viviendo, con Hanna que se va, con Conrad que viene, las lluvias que no cesan, que no paran prácticamente en toda España. Ayer nos contaba nuestro compañero Juan Lasso desde Canarias que hay muchísimas zonas inundadas, que hay alguna dificultad también porque se ha construido en algún que otro barranco, como ha pasado también en otras poblaciones, en otras comunidades autónomas en España, y que han propiciado lamentables pérdidas, no solo físicas, sino también materiales, de lo que se deduce que tenemos que poner un poco de coto a todo esto y empezar a construir en aquellos sitios donde efectivamente se pueda hacer. Bien, con estos datos en relación con las danas, con las borrascas que acaban de entrar, vamos a acercarles ya la información meteorológica, la previsión para el día de hoy con Adriana Rojas. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola, muy buenos días. ¿Y qué nos depara este día? Pues se espera un aumento de la inestabilidad en la península con la llegada, como has dicho, de la borrasca Conrad. Por la mañana los cielos estarán poco nubosos, pero a lo largo del día se irá cubriendo con lluvias en casi todo el país, más intensas en el tercio norte y suroeste.
Por la tarde las precipitaciones podrían ser fuertes en el nordeste y en el estrecho, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas máximas subirán en el interior norte y Canarias, mientras que bajarán en el sureste. Las mínimas en general descenderán y habrá heladas débiles en zonas altas y moderadas en los Pirineos. Por último, el viento soplará del suroeste y oeste con rachas fuertes en el Golfo de Cádiz, el Estrecho y Alborán. En el Valle del Ebro se espera cierzo con rachas muy fuertes por la mañana y en Canarias viento moderado con rachas fuertes en zonas altas. Pues ya lo ven, en algunas comunidades autónomas no solo hay inestabilidad, sino que no solo va a llover, insisto, sino que va a soplar el viento y el viento fuerte. Así que prepárense ustedes. Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, en este momento el cielo está semidespejado. Hay nubes que otean en el horizonte y que probablemente vayan aumentando a lo largo del día. Sin embargo, afortunadamente esta mañana ya no hemos tenido que ir nadando a los puestos de trabajo. 16. Luis Peiro, nuestro periodista también de cabecera en el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Pues no te oímos. Vamos a ver si somos capaces de solucionar el asunto porque tenemos alguna dificultad técnica. Creo que incluso él a mí tampoco me oye. Saludo a Armando Rodríguez, saludo a José Luis Fernández. ¿Alguno de los tres nos oye? Queridas compañeras del control de sonido, ninguno de los tres nos oye. Bueno, pues tenemos que solucionarlo de alguna manera. Ahora sí, ahora ya te oímos. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Pues de nuevo, como ha pasado tan poco tiempo, sigo estando estupendamente, encantado de saludaros. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito y ayudarnos a entender un poco más la actualidad de esta jornada, que desde luego viene cargada, no cargadísima. También está con nosotros nuestro letrado de cabecera y además presidente de COCEM, presidente del comercio madrileño. ¿Qué tal, Armando Rodríguez? ¿Cómo estamos? Buenos días. Buenos días, encantado de veros de nuevo. Muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros. Y en fin, ya recordábamos la semana pasada, te mandábamos todos un abrazo muy, muy cariñoso. Todo el equipo de la Click Tertulia, los analistas que habitualmente te acompañan los miércoles y el resto, naturalmente, los que de lunes a viernes analizáis la actualidad. Un abrazo muy fuerte, Armando. Muchas gracias a todos. Bueno, y José Luis Fernández, el jefe de gabinete de estudios de Uso, nuestro astrofísico también de cabecera. Hola José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, pero mejor con los pies en la tierra, ¿eh? Mejor, o sea, ¿no? Sí. Sí. Porque luego te pasa como lo que le ha ocurrido a SpaceX. Sí. Que ha estallado la nave, en fin, después de haber recorrido un par de kilómetros. Bueno, es que estas cosas al final no se sabe muy bien cómo pueden acabar, pero bueno, la conquista del espacio la conseguiremos algún día, ningún problema. Estoy convencido de ello. Bueno, decía que hay muchísimas cosas hoy sobre la mesa, muchas y todas muy, muy relevantes. Si me permitís, voy a empezar por una que tiene que ver más con la Unión Europea que con España, aunque evidentemente, por razones obvias, España está muy afectada. Es una noticia prácticamente de esta madrugada. Se ha llegado a un acuerdo en la Unión Europea, lo comunicaba Ursula von der Leyen, para que después de la amenaza de Trump de los aranceles, de la subida de aranceles a Europa, pues Europa responde contramedidas y aranceles también para Donald Trump, Luis. Sí, esto es, cuando decía José Luis que prefería los pies en la tierra, no sé yo, tal y como está la tierra, ¿no? Pero bueno, lo único que hemos atisbado o estamos atisbando es que la guerra comercial la ha empezado y en serio, ¿no? Hombre, a mí lo que me sorprende es que leyendo así muy rápido, dicen que se va a centrar sobre todo en productos norteamericanos como, abro comillas, Bourbon, Vaqueros Levis y Harley Davidson. No sé yo si con eso llegamos a 26.000 millones, pero bueno, aparte de la anécdota, aquello de que el paradigma mundial está cambiando y las reacciones están cambiando es clarísimo. Las bolsas ya están denostando la situación, están bajando todas, más o menos fuerte, entre otras cosas también por la posible entrada en recesión de Norteamérica. Y bueno, esta guerra yo creo que no le viene bien absolutamente a nadie y que todos tenemos que perder. Y me temo que la Unión Europea no es de las más estables y de las más consolidadas y fuertes como para aguantar este empellón, pero en fin. Bueno, creo que tendremos tiempo, si me permites, Luis, digo que tendremos tiempo de abundar en este asunto simplemente a modo de titular antes de la revista de prensa. Armando, primera reacción en relación con los aranceles anunciados por la Unión Europea frente a Estados Unidos.
Bueno, yo pienso que estamos viviendo un momento en que se está tramitando una guerra psicológica más que unas medidas efectivas, y que todos estos titulares pues tienen una enorme volubilidad, ¿no? Porque hoy existen unas medidas, mañana se cambian y echamos marcha atrás. Esto ya ha ocurrido en los últimos tiempos con Canadá, con México, con una serie de países a los que esas amenazas pues al final no se han hecho efectivas, no se han materializado, y ha habido una vuelta atrás en las decisiones inicialmente. Yo creo que forma parte de una guerra psicológica que no sé cómo terminará, pero que indudablemente pues genera una enorme inseguridad, como decía Luis, pues afectando ya a las economías de todos los países. Bueno, insisto en que ahora abundamos en este asunto, casi también a modo de titular. José Luis, qué impresión, una primera impresión, insisto, luego abundamos en este asunto que me parece de extraordinaria importancia. Mi primera impresión es que aquí pierden los ciudadanos, tanto estadounidenses como canadienses, como europeos, ¿no? Pierden los ciudadanos, y esto son medidas inflacionistas que de alguna manera van a hacer que los tipos de interés no sigan bajando y por tanto incluso pudiesen aumentar. Y esto es un drama porque va a hacer que falte liquidez para las empresas y para los hogares, y eso no es una buena noticia. Bueno, esto para nosotros, desde luego, ha sido el arranque de la Click Tertulia del día de hoy. Es una noticia efectivamente de última hora, comunicada esta madrugada por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, en relación con la aplicación de aranceles también a Estados Unidos. Pero nuestros compañeros de los periódicos, concretamente en su edición en papel, reflejan, no sé si este asunto y algunos otros que ya nos destaca Adriana Rojas en su revista de prensa. El País abre con Ucrania acepta el alto al fuego de 30 días propuesto por Estados Unidos. También destaca la caída del gobierno conservador de Portugal tras una moción de confianza y que Trump da marcha atrás después de amenazar a Canadá con la subida de aranceles. Continuando con El Mundo, este lleva en portada la misma noticia sobre Ucrania y añade que Estados Unidos presiona ahora a Putin. También resalta el éxodo de terror de sirios alauíes al Líbano y la situación de Groenlandia, el paraíso mineral y petrolífero que sueña con la independencia. ABC abre con el alto al fuego en Ucrania y subraya que Estados Unidos vuelve a proteger a Kiev. También destaca un editorial titulado Mazón debe irse ya, donde se critica la gestión de la Generalitat en la catástrofe de la Dana. Por último, La Razón es el único que abre con otra noticia. Sánchez esquilma el fondo de contingencia para subir el gasto en defensa. También lleva en portada que Ábalos cierra filas con puentes para frenar la investigación a Jessica. Pues estos son los titulares más destacados de la prensa en su edición en papel, que destacan hoy nuestros compañeros, así que yo abría esta Click Tertulia con este asunto que me parece en el que debemos abundar en los próximos minutos, porque me parece muy, muy relevante, efectivamente, por algún comentario que habéis hecho tanto Luis Peiro como Armando Rodríguez como José Luis Fernández en relación con lo que puede suceder a continuación con la aplicación de los aranceles de Estados Unidos a España y, naturalmente, de España a Estados Unidos. Y ahora, profundizando en ello, ¿esto dónde nos va a conducir, Luis? Efectivamente a una subida de precios generalizada por aquello de la inercia, por aquello del mimetismo. Me temo que sí. Esto desde el punto de vista ciudadano va a ser importante. Me estoy acordando un poco de los momentos de la pandemia previos y de la guerra de Ucrania previos a que se pusieran en marcha medidas de bajada del IVA, ayudas a través de ERTES, etcétera, etcétera, ¿no? Me temo que eso va a ser así. Y luego, por otro lado, yo no sé cómo es posible mantener un mínimo crecimiento y a ver quién invierte en una situación así. Es decir, quién se juega su dinero si tiene tipos de interés mucho más altos y además no sabe qué va a pasar mañana, porque esa situación que antes señalaba sobre todo Armando, ¿no? Es decir, bueno, hoy por aquí, mañana por allá, luego cambio, luego se lo tal, es tan enloquecida que o algo se tranquiliza o me temo que son pésimas noticias para el empleo, para la inversión, para el crecimiento, es decir, para la vida económica de cualquier país, ¿no? Porque luego entra en el detalle en cada uno de los países y bueno, lo que nos estamos abocando es a la recesión, me temo yo,
por encima de la que ya parece que se asoma o se está acercando los propios Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces, no creo que gane nadie, salvo la locura de una serie de caballeros que además es tan volátil que mañana puede decir lo contrario después de haber armado la zapatista a todos, ¿no? Mencionaba Armando Luis el momento difícil por el que deben pasar en este momento los empresarios pensando en lo que se les puede venir encima independientemente de lo que tenemos aquí. ¿Qué sensaciones tenéis desde COCEM? Sí, sin duda. Yo creo que primero se va a producir un momento inflacionista importante, pero lo que me parece mucho más relevante es que las medidas que Trump está poniendo sobre la mesa son medidas que tienen como finalidad, pues de alguna manera, convertirse en el epicentro y en el primo de zumosol del mundo, donde verdaderamente pues quiere poner de relieve, ¿no? que el mundo depende de él y de sus decisiones. Y en este sentido está consiguiendo, pues de alguna manera, pues inquietar, ¿no?, a la economía, inquietar en general a todos los países europeos y en este sentido pues es el mejor caldo de cultivo, ¿no?, de una paralización, de una inseguridad, de una incertidumbre que evidentemente es todo lo contrario de lo que la economía necesita para funcionar y para tirar para adelante. Me parece que, bueno, espero que esto se tranquilice en el sentido de coger un rumbo, porque lo que estamos viviendo actualmente pues son medidas inconexas, inciertas, medidas que cambian y con una volatilidad pues indudable y desde luego es el peor escenario para poder programar, para poder tomar iniciativas para emprender oportunidades comerciales que evidentemente pues están muy a las expensas de decisiones puntuales y que además pues pueden cambiar de un momento a otro. Entiendo que el análisis que habrá hecho José Luis Fernández como jefe del Gabinete de Estudios de Unión Sindical Obrera es la afección que puede tener, evidentemente, no solo en la contratación, en el empleo, sino por descontado en la afección directa a los trabajadores en relación con la inflación, con la subida de los precios generalizada. Sí, pero sobre todo a los trabajadores y a cualquier ciudadano. Es decir, que esto es tremendo, ¿no? Es decir, que... Pero vamos a ver, el problema de Estados Unidos es que no podemos compararnos con Europa y cómo funcionamos en Europa, ¿no? Es decir, que aquí yo diría somos normales funcionando con ciertas disfunciones, si me apuras, ¿no? O situaciones. Pero es que este señor es imprevisible, ¿no? Es que de repente anuncia subida de aranceles a Canadá le pega un arreón diciendo, oye, la necesidad que viene de Ontario te la voy a crujir también, y dice, bueno, paramos, y de repente lo dejamos en stand-by. Pasa exactamente igual como México, ¿no? Es decir, la diferencia es hasta qué punto se importa de Estados Unidos importa de Europa cosas que sean de extrema necesidad y por tanto que se pueda hacer una cierta guerra con ellos, salvo el acero, que puede venir de aquí y tampoco es que sea tampoco mucho más, ¿no? Es decir, digo, desde el punto de vista de cosas gordas. Luego tenemos, pues en el caso de España, la famosa aceituna negra, el aceite de oliva, el vino, bueno, bien, y eso al final va a un segmento de consumidores, bueno, que no les importa. Es decir, hay que tener en cuenta que la renta per cápita del ciudadano norteamericano medio, con todas las disfunciones que tiene, es bastante más alta que la de cualquier europeo, Sí. Entonces, esto me parece que también a veces situarnos. A mí me preocupa mucho que este hombre es una cabra loca, por decirlo coloquialmente habiendo, que utiliza... Sí, digo, me parece que es así, ¿no? Porque un día dice una cosa, dice la contraria y lo utiliza para presionar, para hacer un chantaje, no sé si real o emocional o como quieras, pero aquí estoy yo y el mundo va a hacer lo que yo diga, ¿no? Entonces me parece que esto es tremendo. Ahora, ¿quién le puede parar los pies? Hombre, pues tenemos el gigante asiático, los chinos, que al final le pegan un envite y quedan las cosas más o menos, y luego entre medias está Putin. Y Europa es que no pinta nada para él. Esto es lo realmente lamentable como institución. Y al final se reúne con Macron, o se reúne con la Meloni, o se reúne con no sé quién, pero no se ha reunido con la von der Leyen, digo formalmente, digo, si es la referencia que tenemos. Falta la política europea común, falta la política exterior común europea, falta, y eso es lo que yo he hecho en falta en este sentido. Y luego hay que tener en cuenta que en Estados Unidos están muy preocupados
porque el otro día la tasa de paro subió 1/10. Y entonces estaba en vez del 4, en el 4,1. Bueno, venga, va, yo también me preocupo, ¿no? O sea, que es que me da claro, es que son situaciones que no son comparables, ¿no? Es decir, más allá que sí, que la Reserva Federal está muy preocupada por la inflación y entonces esto va a provocar más inflación. La Reserva Federal, que no es tonto, el señor Powell, lo que va a hacer es cortar el grifo de la bajada de tipos. Con lo cual eso va a ayudar o va a perjudicar, no sé cuál es el término mejor o peor, porque esto nunca lo sabes, a que Estados Unidos pueda entrar en recesión en cualquier momento. Y no olvidemos de que Estados Unidos es de los países que más endeudados está. Tiene una deuda pública en torno al 130% de su PIB, teniendo en cuenta lo que es el volumen del PIB de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es que, bueno, a mí me da mucho miedo este señor, porque lo que hace es que no es predecible, ¿no? Sin embargo, las políticas europeas son predecibles. En relación con los bandazos a los que os estáis refiriendo todos, y hablando del arreón, término que ha utilizado hace un instante José Luis Fernández, que creo que hay coincidencia también de nuestros tres analistas en el día de hoy, nos conduce a la guerra, a la invasión de Rusia hacia Ucrania. Después del espectaculito en Estados Unidos, en Washington concretamente, con Zelensky, amenazó a Zelensky allí, le llamó absolutamente de todo, le retiró el apoyo no solo militar, sino también en las funciones de inteligencia, y de repente, de la noche a la mañana, se lo ha devuelto mandando el arreón, mandando el saludito, entre comillas, a Vladimir Putin, que claro, Putin ha dicho que tú me vas a decir a mí exactamente qué es lo que tengo que pactar yo, en qué momento lo tengo que pactar, con quién lo tengo que pactar. Ha dicho que la Federación Rusa es protagonista y debe ser protagonista del acuerdo al que se llegue. Después de la reunión que, como saben, Zelensky ha mantenido en Riad, se ha llegado, en fin, a un principio de acuerdo, me refiero a Zelensky en este caso, para una tregua de 30 días, y a partir de ahí, bueno, ver cómo funciona todo esto. Pero, sin embargo, con la amenaza de Trump con nuevas sanciones a Putin, además le ha devuelto la militarización, el apoyo militar y el apoyo de inteligencia a Zelensky. Esto nos conduce a un panorama, a un paisaje, Luis, creo que absolutamente desolador. Bueno, yo, para buscarle un componente lúdico, me estaba acordando de esa maravillosa escena en la que Charles Chaplin, en una película que se llama El Gran Dictador, sí, juega con la bola del mundo y le da patadas para arriba y para abajo y se le cae y tal, patadas al globo. Claro, entonces esto es un poco igual, es decir, este señor está encantado de haberse conocido, por supuesto, soy el más que más manda en este mundo y hago lo que me da la gana, y entonces no tiene sentido una cosa con la otra, ¿no? Es decir, humillo a Zelensky, le pongo a parir y tal, le quito el apoyo logístico y de información y mañana se lo doy a cambio de que diga que sí, que va a hacer una tregua de 30 días. Perfecto, dice, pero oiga, la tregua la tendrá que hacer contando con el otro señor del otro lado, porque claro, si yo me quedo quieto, no activo mis defensas ni lanzo bombas, me trago todas las demás sin más. Es decir, es que es todo tan incongruente, es todo tan enloquecido, que lo único que te conduce pues es a una mentalidad, pues yo no sé si casi infantil. Es decir, este es el matón del colegio, ¿no? Y que hoy hago bullying contra estos niños y pasado no sé qué. Es una locura. Lo malo es que dependemos todos de esta locura. Entonces, claro, vamos a ver qué dice ahora el otro gran dictador, ¿no? El señor Putin, de decir, oiga, que ya me has arreglado lo de la paz, vale, pero es que yo soy de los que pega tiros e invade. Es decir, a lo mejor la segunda parte, lo que van a negociar, porque creo que hay una reunión, me parece, de alto nivel, no sé si hoy o mañana, con Estados Unidos, con Rusia, a lo mejor lo que van a negociar dice, oye, vale, que es que detrás no lo hemos contado, pero tú te quedas con todo lo que has conquistado y ya está, están contentos. Entre tanto, Europa temblar, claro, Europa temblar. Dice, bueno, pues como le ha salido bien, verás tú mañana con Finlandia, por ejemplo, ¿no? Decía Luis que, entre tanto, anteayer Ucrania atacó territorio ruso con drones. Hoy, esta madrugada,
le ha devuelto Rusia, lamentablemente, a Ucrania también un ataque que ha costado la vida a 4 personas y, naturalmente, todos los destrozos que conlleva un bombardeo de esas características. Pero después de todo lo que estamos viendo y lo difícil que es a veces explicar cómo un mandatario de la talla del presidente de los Estados Unidos puede obrar de esta manera, Armando, ¿cuáles son tus, iba a decir conclusiones? Conclusiones no puede haberlas, pero por lo menos el análisis de la situación. A ver, yo creo que desde el principio Trump es un hombre que plantea, yo creo, todo lo que es todas sus relaciones en términos económicos. Yo creo que el propio acceso a la presidencia de Estados Unidos pues ha tenido una justificación meramente económica en la ciudadanía americana por la situación, por la subida de precios, por la inflación. Y él, pues yo creo que piensa exclusivamente en esos términos y no creo que se plantee las consecuencias, ¿no?, de carácter político, de carácter social que pueden tener esas medidas. Él quiere volver a hacer grande a Estados Unidos, quiere recuperar el dinero que considera tirado, perdido o mal empleado por la administración anterior. Y ese es su único objetivo. A partir de ahí estará contradiciéndose, estará apoyando a Putin, estará trabajando en contra de los intereses de Putin en cualquier momento, humilla a Ucrania y al día siguiente pues le presta todo su apoyo. Y todas esas incongruencias pues tienen como base, yo creo que lo único que le interesa pues es recuperar la inversión realizada en esa guerra a base de todos esos materias primas que parece que está obsesionado en controlar y en tener. Forma parte de una manera de concebir las cosas que desde luego pues lo que genera, como estamos diciendo, pues es una auténtica paranoia en la forma como pueden desarrollarse las cosas, ¿no? De momento, José Luis, en vista de la caída espectacular de la marca de coches de Elon Musk, una de las personas más queridas y más protegidas precisamente por Donald Trump, por el presidente de los Estados Unidos, lo que ha dicho es que se va a comprar un Tesla. Bueno, si es feliz, o sea, mientras que no, iba a hacer una burrada, me callo, pero bueno. Dila, por favor. Dila que necesitamos titulares para TikTok. Había un ambientazo con los Teslas que explotan, ¿no?, de vez en cuando, o sea, que tienen un problema real, o sea, no son de los mejores coches eléctricos, o sea, digo, más allá de que las prestaciones, hombre, lo que a este señor le está pasando, le está dando una factura gorda, las pérdidas que está teniendo desde el punto de vista de la cotización en bolsa de sus empresas han pegado un arreón de que han perdido varios miles de millones, ¿no? Sí, señor. Entonces, oye, mira, pues ya está, o sea, yo no me voy a comprar un Tesla, o sea, lo tengo clarísimo. Seguramente me tenga que comprar uno chino porque me sale más barato, pero quiero decir que al final la economía doméstica es de lo que tira en este sentido. A mí me parece que Trump, digo, con esa idea que ganó las elecciones de manera arrolladora en Estados Unidos, con esa idea de First America, volver a lo primero es América, ese proteccionismo, volver a... Pero bueno, yo creo que el ciudadano medio americano empieza a darse cuenta, creo, pero a lo mejor estoy muy equivocado, porque Estados Unidos es muy complejo, son muchas situaciones distintas. Esto no es lo que usted nos ha contado en la campaña, ¿no? Primero América sí, o sea, el tema de Ucrania en general al ciudadano medio americano le ha calentado bastante, porque es bastante pro-ucraniano, hay mucha emigración en Estados Unidos, o mucha gente ascendiente de Ucrania y de los países de alguna manera de los países bálticos, etcétera, que están bastante calientes con la posición que ha tomado Trump. No sé si eso es relevante o no, pero a mí me parece que este hombre lo que intenta hacer es negocio, ¿no? Y no sé si es para él o para Estados Unidos o qué, pero negocio, ¿no? El negocio de las tierras raras y hacerle firmar a Zelensky ese pacto para seguir mandándole, oiga, es que ahí está el futuro del desarrollo de nuevas tecnologías, del desarrollo de semiconductores, de superconductores y de una serie de cuestiones que hoy en día son imprescindibles para el desarrollo tecnológico. Bueno, no olvidemos también que Ucrania ha sido siempre el granero de Europa y de buena parte del mundo, ¿no? Por la producción de cereal. Es tremendo. Más luego, claro, el plantearse simplemente decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, a Putin te quedas con lo que has conquistado y tal, oiga, entonces ¿para qué hemos estado 3 años y la gente está muriendo ahí? Es decir, es que es tremendo, ¿no? Ese tipo de situaciones
¿para qué, no? Y a mí me parece que aquí yo lo que he hecho en falta es el rol de Naciones Unidas, que a lo mejor estoy diciendo pero oiga, ¿para qué están, no? O sea, que si hay que hacer algo, ¿no? Y paralizar algún tipo de cosa. Ese ansia ahora de la Unión Europea de rearmarse por emplear, que me parece que es razonable, que es así, venimos diciendo desde 2014 cuando invade Crimea, oiga, que hacía falta el ejército, ¿no? Para poder actuar, y a ver si de una verdad lo tenemos y somos capaces de confeccionarlo. Y yo creo que esto es un tema de fondo. ¿A mí qué me preocupa de este asunto? Pues mira, que al final nos va a tener siempre con la espada o con la bota encima Putin de cualquier día salta, porque salta y se queda con un trocito, pues mañana se queda con un trocito de Finlandia, mañana se queda con un trocito de tal, va a imponer condiciones de que Ucrania no entre en la OTAN. Vamos a ver qué pasa con este tipo de situaciones, porque los países europeos todos estaban encantados de Ucrania en la OTAN, ¿no? Eso implica otro tipo de situaciones, y Estados Unidos puede ser una moneda de cambio para decir, bueno, sí, pero no quiero tropas de Ucrania, no quiero tropas de la OTAN en Ucrania, ¿no? Volvemos un poco a la Guerra Fría, a esa situación ya teóricamente pasada. Y me preocupa mucho que está, yo creo, callado y de vez en cuando respira el gigante asiático, China, el Xi Jinping. Esa era precisamente la siguiente pregunta que os quería hacer en relación con China, que está muy callada. Que sí, decía José Luis que esa es precisamente la siguiente pregunta que os quería trasladar, porque efectivamente China está muy callada y desde luego tiene mucho que decir en torno a este asunto. No sé si está callada inteligentemente o está preparando alguna sorpresita para el presidente norteamericano, Luis. Me da la impresión que, como tú dices, está callada muy inteligentemente. Es decir, lo que está viendo en el otro bloque, digamos, hay uno que está en guerra, que es Rusia, y no se sabe por dónde va a salir. Los Estados Unidos está pegando con todo el mundo, al margen de que intente imponer una postura absolutamente hegemónica, que la tiene, pero se está pegando con todo el mundo. Bueno, yo creo que está siendo prudente. Ahora saldrá por algún lado, no tengáis la menor duda. Desde el punto de vista comercial le puede venir estupendo. Todo este lío de los aranceles le puede venir genial. O sea, como José Luis, habrá millones de europeos comprando coches chinos que además no explotan, ¿no? Y luego, desde el punto de vista político, caramba, pero si es que si los enemigos se debilitan con estas bromas, pues mira qué contento me voy a poner, ¿no? Con lo cual, yo creo que espera inteligentemente, y quizá la respuesta es un poco para echarse a temblar, a lo mejor, no lo sé, porque ya en esta situación no se sabe cómo se puede evolucionar a peor. ¿Y Armando? Sí, yo creo que la posición de China es, bueno, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Claro. Está esperando inteligentemente, y no olvidemos que, claro, que no solamente es el tema de Ucrania, que este señor ha abierto brechas en otros múltiples frentes. No está Groenlandia, pero también está el canal de Panamá, donde China tiene intereses muy concretos y muy específicos. Es decir, que bueno, yo creo que de entrada ha montado un número importante, que veremos a ver cómo se va asentando, y desde luego China pues está expectante y viendo la manera de que toda esa problemática en la que está metiendo al resto del mundo pueda beneficiarle extraordinariamente. ¿Habría precisamente, José Luis, el melón de China? No, digo, a mí me parece que hay dos cosas de China que son, bueno, que habrá que estar mirando, ¿no? Uno, si todos los ojos del mundo están mirando hacia Ucrania y están mirando, ahora hablamos de Gaza, o sea, todo el tinglado que tenemos ahí entre que a veces se nos olvida de hablar porque estamos con, o sea, esto es un tema que está ahí. Hombre, es que está Taiwán, es decir, que a lo mejor cuando todos los focos estén mirando a otro lado, estos chicos dicen, mira, me dejo caer por aquí. A casa, ¿no? O sea que, claro, digo que estos están ahí, sobre todo si tenemos a los otros que están muy debilitados o están en otros frentes, ¿no? Y a ver quién les saca de aquí después, ¿no? No olvidemos que hay todo lo que tiene que ver con la industria tecnológica, todo lo que es los temas de los semiconductores. Taiwán es un elemento clave, ¿no? Es decir, que la parálisis que se puede producir a nivel mundial es tremenda, ¿no? Con ese tipo de situaciones. No olvidemos que China, desde el punto de vista tecnológico, va
como una moto, o sea, como una moto, pero de las grandes, o sea, va muy bien, o sea, tiene un desarrollo tecnológico brutal. Primero porque le importa un pito qué se hace con la gente, porque da igual, es decir, que no olvidemos que con apariencia de economía liberal es un régimen comunista, es decir, por tanto, totalitario desde el punto de vista, y allí no se mueve, el que se mueve no sale en la foto, ¿no? Yo el otro día miré en el chat GPT de los chinos, ¿no? Oye, esto de la plaza de Tiananmen, ¿qué pasó, no? Y que es un sitio emblemático, bonito, y donde van los turistas, ¿no? Claro, es que eso es China, o sea, no nos... y por tanto la verdad se construye. No importa la verdad real, sino la que ellos hacen de verdad oficial, ¿no? Ahora esto le llaman el relato, ¿verdad? Sí, el relato, el el correlato. Le llaman el relato. ¿No? Claro, pero es así, o sea, tema de Taiwán, luego todo el tema de China, los intereses chinos en toda América Latina, hablando de Panamá, es que controla la entrada y salida, es decir, pero porque además es propietaria, o sea, del tinglao, ¿no? Ya. Entonces ahí también le pueden dar vueltas, fíjate tú, a los buques norteamericanos dando vueltas por allí, ¿no? Y luego África, no olvidemos también las riquezas naturales de África, y también China está allí, es decir, que China ha aprovechado todas estas cosas para ocupar espacios que los americanos, que eran, o los europeos, franceses, alemanes, etcétera, fueron abandonando, ¿no? Seguramente con la mejor voluntad del mundo, ¿no? Pero China aprovecha este tipo de situaciones. Entonces, geopolíticamente y desde el punto de vista económico, está mucho mejor posicionada que cualquiera de los otros competidores. Bueno, este es el asunto de cabecera hoy en la Click Tertulia. Son las 10:36 con Adriana Rojas, última hora. Bruselas desarrolla ya los centros Meloni de deportación y propone devolver a un tercer país a personas que se encuentran ilegalmente en la Unión Europea. ¿Algún comentario brevísimo en relación con este asunto? Porque hay otros de cabecera también por lo que respecta a la política en España. Luis. Me parece horrible, Parece que hay una leve diferencia entre la política de Meloni y la que ha aprobado la Unión Europea. Meloni, basta con que hayas pedido asilo y no te lo hayan tramitado para deportarte. Mientras que parece que la Unión Europea lo que hace es esperar a que se niegue para mandar a ese señor a un país tercero, ¿no? Pero personalmente me parece una auténtica locura. Armando. Bueno, yo creo que pone de relieve, digamos, las realidades que se están planteando de una manera cada vez más grave con esa situación, ¿no? Solamente lo que está ocurriendo en Cataluña, pues ya muestra que hay muchos países europeos donde se están extremando las medidas y la tolerancia con la que se venía actuando en los últimos años. Todo esto supone también un cambio de paradigma en la forma de afrontar el problema y efectivamente se van dando pasos, cada uno de una manera más o menos prudente, como decía Luis, ¿no? En aquellos que han sido denegados, de aquellos que están en una situación irregular, de aquellos que, pues poco a poco se van acotando, ¿no? Los frentes donde se está actuando y desde luego, pues yo creo que de alguna manera plantea un futuro de un enorme cambio en la forma de concebir o la forma que hasta ahora ha sido tradicional de concebir el fenómeno migratorio. Y por último, en este caso, brevemente, José Luis. No, a mí me parece que nos cargamos lo que es el modelo social europeo, lo que ha sido siempre Europa un país de acogida, o sea que, digo, más allá de las cuestiones de carácter más o menos legal que podamos ver, ¿no? Y luego me parece que aquí hay un cinismo brutal de las instituciones europeas. Oiga, es que ya le pagamos a Turquía, acordaros, del conflicto sirio, que le pagamos a Turquía para que acogiese a todos los refugiados sirios y no llegasen a Europa cuando querían venir, ¿no? Es decir, que este tipo de cosas se hacen, luego se nos olvidan, pero entonces me parece que también hay que separar lo que es la migración, digamos, de carácter buscando una mejora laboral o una mejor de lo que serían aquellas cuestiones derivadas de un conflicto bélico, de una situación de carácter de persecución política, que eso habría que deslindarlo y no tocarlo todo en el mismo saco, ¿no? Que son dos situaciones distintas. Bueno, estaremos muy pendientes de este asunto que nos trasladaba Adriana Rojas hace un momentito como última hora en relación con las medidas que está tomando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Por cierto, ya saben ustedes que ayer el gobierno se reunió con el gobierno.
el gobierno se reunió consigo mismo. Es decir, Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, se reúne con la vicepresidenta y ministra del Trabajo, Yolanda Díaz, para ver, Luis, si se ponían de acuerdo, que no sé yo, para consensuar una fórmula para el incremento del gasto que solicita la Unión Europea y que lleva solicitando, por cierto, Estados Unidos mucho tiempo. Yo creo que Yolanda Díaz, hombre, lo tiene difícil, porque incluso algún miembro de Compromís, aparte de Podemos, ya ha dicho que votará en contra de esa subida presupuestaria en relación con la partida que se dedica a la defensa en España y a la aportación a Europa. ¿Qué nos cuentas, Luis? Bueno, varias cosas. Una, es verdad, el gobierno se ha reunido con el gobierno, pero parece ser que le ha salido mejor. Los alemanes se reunieron el gobierno con el gobierno y tuvieron que irse y convocar elecciones. O sea que, vamos a ver, es decir, en todos los gobiernos de coalición hay follones. Este es muy gordo y muy profundo. No nos vamos a engañar. Nos vamos a la vieja historia aquella del profesor Samuelson, ¿no? O cañones o mantequilla. Bueno, no sé. La parte del gobierno más a la izquierda dice que mantequilla por encima de todo y estamos en esa diatriba. Es más, parece, lo último que yo he leído es que Rufián está llamando a una especie de frente izquierdas antimilitarista para que nos aumenten los gastos y tal. ¿A qué me lleva todo esto? Pues yo me lleva a considerar una cosa muy simple. Sánchez va a tener que tirar simplemente por la decisión de imponerse, dado que de él depende la defensa, no es parte de las particiones que se hicieron del gobierno, no depende de la defensa de él, va a tener que hacerlo solitariamente y seguramente sin tener que recurrir al Congreso de los Diputados. Es la única salida que creo que le va a quedar y que me da la impresión que está pensando, y eso sí, intentar justificarlo por la vía de que haya fondos europeos, subvenciones las está llamando, más que créditos, etcétera, etcétera. Aquí el caso... perdón, Luis, concluye, sí. No, que yo creo que esto, si acaba de alguna forma, que le permita mantener el tipo dentro de la Unión Europea como uno más de los que están de acuerdo y que hay que aumentar el gasto en defensa, etcétera, etcétera, la única salida que le va a quedar va a ser esa, es decir, crédito extraordinario, lo que sea, sin pasar por una votación del Congreso que la tiene perdida sí o sí. Aquí el caso, Armando, es no pactar nada con el principal partido de la oposición. Cosas como estas, que desde mi punto de vista deberían ser absolutamente fundamentales, ser pactadas, en este caso, con, sea el que sea, el partido en la oposición. Es decir, un acuerdo de Estado para tomar este tipo de decisiones. Exactamente. Hay muchas cosas, ¿no?, que han salido a partir de esta cuestión. Uno es las diferencias en los partidos que forman el gobierno. Muy destacable el comunicado de Yolanda Díaz en clave sánscrita, donde aparte de comentarios de pacificadores y buenistas, ¿no?, respecto de lo que debe ser la paz en el mundo, pues no se sabe exactamente cuál es la posición que va a adoptar. Por otra parte, como dices, es un tema que requiere de un pacto de Estado y sobre todo de contar con las fuerzas políticas. Evidentemente en el Parlamento lo va a tener difícil, pero es que difícil o fácil, pero no se quiere la vía fácil, porque yo creo que el Partido Popular en este caso apoyaría sin mucho problema esa decisión, pero es que se está despreciando también la presencia y la participación de un partido que, son 3 millones de votos de los españoles, como es Vox, y que a priori pues queda descartado de ni siquiera comentar la situación por parte del presidente del gobierno, que por otra parte va a dedicar 15 minutos de su tiempo en solucionar un problema de la gravedad que tiene. Y por otra parte está el tema de la ingeniería financiera que está planteando para ir justificando un gasto en defensa que verdaderamente está muy por debajo de lo que ya hubiera sido necesario y que evidentemente junto con otros gastos has tenido siempre un tratamiento francamente deficitario por parte del gobierno.
el gobierno se ha basado en los gastos sociales y tenemos pues los gastos de pensiones o los gastos en la deuda pública o la sanidad y la educación, que son los que tienen la mayor parte del presupuesto, y mientras que los gastos en defensa o los gastos en justicia o los gastos en agricultura han sido despreciados y tienen un peso francamente minoritario en lo que supone el gasto público. ¿Y José Luis, qué impresión tiene? Pues esto es pues tengo varios, ¿no? O sea, digo, vamos a ver. Pues decía, sintetiza. El gobierno se reúne con el gobierno. Sí, hombre, por la mañana están reunidos en el Consejo de Ministros. Bueno, hombre, podrían haber hecho un apartadito y verse. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con la escenografía, con hacerse la foto. Bueno, aquí hay problemas, vamos a ver cómo los resolvemos. Porque yo creo que al Partido Socialista no le interesa dejar caer a Yolanda, porque algún voto le puede poner, o sea que y algo le va a hacer falta en un futuro, si es que es posible que se quiera volver a reeditar en un futuro un gobierno de estas características, ¿no? Lo que pasa es que yo no tengo nada claro qué rol es el de Yolanda, digo, más allá que el vicepresidenta del gobierno, pero desde el punto de vista del partido. Quiero decir, si quien se ha reunido es el presidente del gobierno con la vicepresidenta del gobierno, me parece un poco estúpido, entre comillas, ¿no? Si lo que se reúne es el secretario general y presidente del gobierno del Partido Socialista con la teórica representante de Sumar, dices, bueno, pues porque hay que llegar a un acuerdo en el Parlamento donde teóricamente tendría que votarse, y hay que ver, ¿no? Claro, Sumar son como 18 partidos, 16, 18 partidos, ¿no? Sí, sí. Cada uno de su padre y de su madre. Recordar que Yolanda dimitió de todos de sus cargos ejecutivos, si se pueden llamar así, en el partido, con lo cual yo no tengo claro. Entonces, yo creo que lo tiene muy complicado. La gente que, o todo el bloque de Sumar lo tiene muy complicado, porque además tiene el aliento en el cogote de Podemos, que está subiendo en las encuestas, obviamente en detrimento de Sumar. Entonces la cosa se le complica bastante. Yo creo que ahí se intenta hacer un balón de oxígeno. Segunda cuestión, yo creo que lo que nos están contando ya viene desfasado. Quiero decir, del tema del 2%, ya la señora von der Leyen salió el otro día diciendo que había que llegar al 3%. Dijo llegar al 3% y que tenían que hacer los Estados miembros. Que esto de que mancomunar la deuda, que es lo que estaba planteando Pedro Sánchez, y hacer una especie de eurobonos para financiar el gasto en defensa, no lo tenía nada claro, que la mayoría de esas partidas o de ese incremento del gasto tenía que hacer los Estados miembros, y que para eso iban a flexibilizar las reglas fiscales. Es decir, que un Estado se podía endeudar más como consecuencia de una inversión en temas de defensa. Bueno, pues la cosa se complica, ya no es el 2, habrá que llegar al 3. Y luego, la verdad, o sea, a mí decía Armando el comunicado de Yolanda, pero claro, es que cuando a mí hay cosas que me cuesta mucho entender, ¿no? Digo, de verdad soy bastante... Esto, diferenciar entre el gasto en defensa y el gasto militar, es que me cuesta, ¿no? O sea, a lo mejor tiene que ver mucho, o sea, pero bueno, ¿qué decir? Hombre... hilamos ya de un fino, y que el objetivo del mundo mundial es la paz y la estabilidad y el cambio climático, pues yo también lo firmo. Parecías una Miss. Claro, o sea, es que dices, bueno, esto, por no recordar aquello que también ha salido en algún sitio, que todos hemos utilizado alguna vez en plan de cierta chanza, ¿no? ¿Os acordáis? Esos papeles de 3 columnas donde tú vas construyendo un discurso, claro. Y puedes tirar diciendo, es que recuerda este tipo de situaciones, ¿no? Y dice, bueno, venga, va. Yo creo que lo tiene complicado, pero aquí también lo tiene complicado. Si yo, es que no quiero, no sé, pero el Partido Popular teóricamente lo tendría muy complicado de no apoyar unas medidas dirigidas a incrementar el gasto en defensa, porque quien lo está planteando en Europa son sus socios. Claro. Es que la señora von der Leyen no es del Partido Socialista Europeo, es del Partido Popular Europeo. Bueno, si aquí la pega José Luis está en que precisamente el Partido Socialista no quiere negociar con el Partido Popular. O sea, no es que el Partido Popular vaya a negarse, Claro, hacer una parte simbólica. Diga, mire, venimos aquí, tenemos que hacer esto tenemos que hacer con un pacto de Estado los grandes, y vamos a sentarnos a negociar cómo lo hacemos, teniendo en cuenta cuál es el itinerario de tiempo, 2029, 2030, de qué manera lo podemos hacer, y solemnizar un pacto de esta naturaleza, porque nos lo pide Europa. Y eso tendría encaje. Ahora, si lo que estamos haciendo es unas reuniones en Moncloa que lo que han dicho es que no van a negociar con los grupos, sino que van a informar de lo que ha pasado en Europa, pues dice, bueno, va, o sea, tampoco es que tienen mucho interés en pactar con el primer partido de la oposición.
Pero Bueno. esto me parece que es algo que nos venimos arrastrando toda la legislatura, ¿no? El caso es Uno que con otro, el caso es que la no cosa hay, sin barrer, el ¿eh? caso es que no hay nada mejor que el gobierno reunirse con el gobierno y el gobierno del gobierno con el gobierno del gobierno. Esto me recuerda un poco, ya saben, a la carta y la parte contratante de la tercera parte. En fin, bueno, 10:49, hora antes en la Comunidad Canaria. Adriana Rojas, última hora. Elecciones en Groenlandia. Una fuerza independentista moderada gana los comicios. ¿Esto qué quiere decir? Una respuesta brevísima, que quiero hablar de justicia. Luis, que se la queda, Bueno. Trump. ¿O? Todo lo contrario, ¿no? Yo creo que han empujado los partidos independentistas a decir, oye, antes no éramos muy soberanistas y tal, pero ahora que viene el enemigo, Sí, pero cuando tampoco hay un quieren ser. enemigo, tú te unes, Pero está claro. tampoco quieren ser daneses, Armando. No, pero lo curioso es que creo que ha ganado el independentismo moderado. Eso es. Porque hay otro más radical que parece que ha quedado en segundo lugar. Con lo cual me desconcierta mucho, ¿no? José Luis. No, yo creo que tiene que ver con que es reafirmarse en que somos de Groenlandia y aquí estamos, ¿no? Es decir, oiga, y aquí nos quedamos. O sea, que no venga otro de fuera. Y por tanto ganan los moderados porque, hombre, dentro de lo malo, pues hombre, ser daneses siempre será mejor que ser norteafricano, pero bueno, cualquiera sabe, vaya usted a saber, ¿no? En fin, No lo sé. Entre tanto, déjame, José Luis, que le pregunte a nuestro letrado de cabecera. Hoy, concretamente, acuden al Tribunal Supremo los altos cargos que manejaron los correos en relación, como les hemos contado aquí en la tertulia en más de una oportunidad, en relación con el novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, hoy van al Tribunal Supremo Pilar Sánchez Acera, la que fuera mano derecha del hoy secretario general del Partido Socialista de Madrid y hombre fuerte de Moncloa en su momento, y también Francesc Vallès, el ex secretario de Comunicación. ¿Y cómo puede terminar esta comparecencia ante el Tribunal Supremo, letrado? Bueno, yo creo que en la calidad en la que van a comparecer, pues lógicamente yo creo que se les plantea un problema, y un problema que no viene derivado tanto por la propia participación o las aclaraciones que tengan que prestar, sino por ese comunicado, ¿no?, respecto a la petición hecha por el tribunal a las grandes compañías de Google y de WhatsApp sobre la posible existencia de ese contenido de los mensajes que han formado parte de toda esta trama y de todo este laberinto, ¿no? Y en ese sentido yo creo que puede preocupar mucho, aunque no se sepa cuál va a ser finalmente la decisión, porque es curioso que el aportar esa información por parte de esas compañías tiene que pasar por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y esto genera también alguna duda respecto a cuál puede ser la intención de Estados Unidos de facilitar el desvelar esas conversaciones a la vista de las buenas relaciones que tienen con nuestro gobierno. Bueno, ahí se complica... La ironía en la radio a veces no se entiende. Menos mal que se nos ve. Bueno, por eso se nos ve, claro. Sí. Esboza una sonrisa cuando digas esto de las buenas relaciones. Vamos, lo que quiero decir es que puede preocupar que el conocimiento posible que pueda existir de esas conversaciones puede influir de una manera pues muy precavida, ¿no?, en las declaraciones que puedan tener que hacer tanto Pilar Sánchez Acera como el señor Vallès. Y Luis, dentro de poco parece que Bolaños, también, como diría el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, va para adelante. Hombre, es que has estado muy acertado en eso del jefe de gabinete, porque es que toda la política últimamente, en parte los juzgados, pues es muy de Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Todo esto es un hombre increíble, ¿no? Lo que yo no me imaginaba, querido Armando, es que Trump también tenga que ver con esto de los correos y los WhatsApp borrados. Pues para que veas. No lo sé, pero es que, vamos a ver, a mí me parece muy bien que se sepa todo lo que se tenga que saber, y si este señor
ha incurrido en obstrucción a la justicia, eliminando, pues que se sepa y tal. Pero claro, vamos a ver una cosa, es decir, cualquier ciudadano no tiene derecho a una privacidad, la que sea. Entiendo que hay valores superiores que pueden imponerse a lo que es la intimidad de una persona, ¿no? Pero el valor superior es esta historia. ¿De verdad? La supuesta filtración de un correo, de algo que, por cierto, no era secreto y que empezó precisamente por la misma parte que ahora denuncia. Todo esto me deja muy, muy, muy perplejo. No sé cuál es el resultado. Y en cuanto a Bolaños, pues evidentemente, claro que tiene que comparecer, faltaría más. Hombre, vamos a ver si el juez Peinado no quiere montar otro cirio y le priva del derecho de hacerlo en su despacho, no sé qué, que parece que no. Pero bueno, el juez Peinado va a estar encantado. Después del paseo por la Moncloa, pues nada, vamos al Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Paseo, por cierto. Luis, una cosa es la privacidad, que indudablemente es un valor digno de ser absolutamente respetado, y otra cosa distinta es los indicios en la comisión de un posible delito, y que los tribunales hacen su trabajo y tratan de investigar, y a los que ni siquiera la Fiscalía ordinaria que lleva el caso, ni siquiera la Abogacía del Estado, están colaborando en una investigación que parece que los magistrados tienen interés en conocer. No se trata tanto de vulnerar un derecho a la intimidad como una aclaración de la posible comisión de un delito contra... ¿Pero qué tipo de delito? ¿Qué tipo de delito? Esto es una masacre, esto es un genocidio... de revelación de esto secretos es un robo a mano armada. Y además estamos hablando de un supuesto delito. Para empezar, tú como letrado lo conoces mucho mejor, la terminología en estos aspectos, ¿no? Pero es que también es muy cuestionable el tema del delito. Es que es muy cuestionable. Es que se supone que es una filtración de un secreto que estaba divulgado, según otras opciones. Pues eso se trata de aclarar, y ahí hay que facilitar los elementos para que pueda ser aclarado. Se trata de eso. Este es el procedimiento. Google y WhatsApp nos van a aclarar lo del delito. No, sinceramente, tienen la información de unos WhatsApps y de unos comentarios que han tenido entre las fiscalías y entre el gobierno, pues lógicamente existe esa información y lo puede aclarar siempre y cuando haya las autorizaciones pertinentes, que son muy difíciles en este caso, en este tipo de plataformas. Pero indudablemente lo que se trata es de aclarar y de no ocultar una verdad que está siendo ocultada, o que indiciariamente pues están haciendo desaparecer las pruebas de lo que realmente ha sucedido. Y nos queda José Luis por intervenir en este sentido. Luego ya os podéis liar un poquito más, que nos quedarían 2 minutos y medio. No, yo creo que es muy rápido, ¿no? Es decir, yo creo que estamos, no olvidemos, en una fase de instrucción, y por tanto lo que te hace el juez, que está instruyendo, es ver los indicios y ver si al final puede haber o no, o sea, no se podrá hablar de delito hasta que no haya un juicio, y como tal, pero mientras tanto estamos en una fase de lo que hay que recabar son pruebas, indicios de que puede haber la comisión de ese delito. A partir de ahí, hombre, hay coincidencias que se borren cuando el día que pasa tal cosa al otro. Lo que han dicho estas dos grandes empresas tecnológicas es que eso lo tienen y que ya está, han dicho que lo tienen. Ahora vamos a ver si es posible de que eso llegue o no llegue. Y a mí me parece que hoy, en cualquier caso, la señora que estaba trabajando en Moncloa, que estaba al servicio y cómo se la contrata en un momento determinado, si por un concurso, si no hay una plaza, no está dentro de las RTP, ¿no? de las plazas que están allí establecidas, y que lo que su fuente era que había trabajado anteriormente con Begoña, o no olvidemos que va con la calidad de testigo y tiene la obligación de decir la verdad. Vamos a ver si eso es así, y que sale exactamente igual con Bolaños, ¿no? Entonces me parece que este tipo de historias, y Bolaños no va en su condición de ministro ahora, sino va que entonces era el que dirigía el tinglaillo, coloquialmente hablando, ¿no? Digo tinglaillo, pues dicho coloquialmente, ¿no? En la Moncloa, que era el jefecillo de lo que estaba allí funcionando, ¿no? Jefecillo, tingladillo. Bueno, es que no me acuerdo el cargo que tenía, Luis. No hay como tener un gobierno con el que no estás de acuerdo para hablar de tingladillo. No, lo hablo coloquialmente, digo, porque me parece que Moncloa es hombre, no, tinglaillo
ello no, porque es un tinglerazo. Es decir, tener 900 asesores, récord de asesores que tiene este gobierno, me parece, con veintitantos, cuando los alemanes tienen 18 y tienen el doble de población que nosotros, seguramente podemos hablar de si es un tingleillo o es un tinglao. Ahí nos quedamos, que son... Ahí nos quedamos. Lo lamento profundamente, pero nos tenemos que quedar ahí. Estamos a puntito ya de despedir la Click Tertulia, así que quiero mandaros un abrazo muy fuerte. Gracias, Luis Peiro. Abrazo hasta la semana que viene. Un placer, la semana que viene muchas gracias. Gracias, Armando Rodríguez, presidente de COCEM. Un abrazo, gracias. Un abrazo a todos. Y también al jefe de estudios y gabinete de Unión Sindical Obrera, José Luis Fernández. Abrazo, gracias. Un abrazo a todos, gracias. Y nos vamos con la última hora, en el supuesto caso de que la hubiera o hubiese, Adriana. Así es. Registrado esta madrugada un seísmo de magnitud 2,5 con epicentro en Ares del Maestral, Castellón. Bueno, pues un pequeño terremoto. Seguiremos también atentos a este asunto, pero será mañana en la Click Tertulia. Nayara Martínez y Clara García Oliver estuvieron en el control de sonido y atendiendo las comunicaciones de nuestros oyentes espectadores. El saludo de Juan Ignacio Ocaña, que les habló. Mañana a las 10, de nuevo, la Click Tertulia. Adiós.